Bienvenidos hermanos a esta nueva transmisión del día domingo, esperando que estén todos bien en sus casas y confiando de que este culto será de bendición para sus vidas. Ahora les dejo con el ministerio de adoración que nos va a estar entonando alguna alabanza. Buenos días hermanos, desde acá de nuestro templo les mandamos un abrazo del Señor. Todos aquí los hermanos, saluden. Bendiciones para todos los hermanos de Shalom, ahí en el hogar, para las visitas, para los que se conectan, para los que van a ver este momento de adoración y este culto dedicado solamente al que vive, a nuestro poderoso Dios, porque Él es poderoso. Y ese poder lo hemos visto a través del tiempo, a través de este tiempo, cada uno de diferente manera. Así que gracias Dios por tu poder, gracias Dios por tu amor, gracias Dios por tu compañía, gracias Dios por tu amparo, por tu fortaleza, por tu ayuda, por tu socorro, por tu cariño. Tantas cosas que quisiéramos decirte, Padre amado, porque usted se merece siempre toda la honra, toda la gloria y toda nuestra gratitud. Y en esta mañana queremos cantarle a ese poderoso Dios y compartir estos cánticos con usted. Ahí en su hogar también haga partícipe su voz en la adoración a nuestro Dios a través de estos hermosos cantos de adoración. Aleluya. Adoremos al Señor. Al que está sentado. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso
Te adoramos.
poderoso y poder Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor, grande y maravilloso Jesús. Gracias Dios por ser parte de nuestras vidas. Gracias Dios por ser nuestro Dios. Eres nuestro poderoso Dios. Eres el Dios de lo imposible. Eres nuestro maravilloso Dios. Gracias Señor. Ahora prepara nuestros corazones, nuestra mente para escuchar tu palabra. Bendice a nuestro pastor. Unge sus labios, querido Dios, para que con poder y autoridad entregue tu palabra en esta mañana. Y que muchos corazones sean tocados, porque sabemos que muchos ven este momento de adoración, ven nuestro culto, querido Dios. Y a través de las pantallas queremos que puedan recibir a Cristo en esta mañana. Puedan ser tocados por tu palabra, puedan ser, Señor querido, sanados por tu palabra, puedan ser restaurados por tu palabra. Querido Dios, gracias, porque en ella encontramos toda la sabiduría tuya para beneficio de nosotros, Padre amado. Gracias, Señor. Bendice a nuestro pastor y a todos los que te van a escuchar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pastor, que Dios le bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor, dándole gracias a nuestro Dios por su amor tan grande, la verdad, de poder estar nuevamente reunidos a los pies de Cristo, ¿no es cierto?, para adorarle, para tener ese momento especial con Él, ¿verdad? Si usted ha apartado este tiempo para el Señor, gracias Señor por eso. Esto va a ser de bendición, siempre estar a los pies de Cristo, siempre el Señor nos bendice, hermanos amados, ya sea a través de las alabanzas, ¿no es cierto?, que acabamos de escuchar a través de los hermanos de adoración, o a través de las oraciones, ¿no es verdad?, a través de este tiempo, ya el hecho de estar reunidos, ¿no es cierto?, de dedicar este tiempo a escuchar, ¿no es cierto?, nos bendice, y cuanto más también, ¿no es verdad?, la lectura de su palabra, poder meditar en la palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes un texto que está ahí en Génesis, capítulo 40, capítulo 40 de Génesis, y ahí nos habla, ¿no es cierto?, nos aparece parte de la historia de José, que todos conocemos, ¿no es cierto?, la historia de José, una de las historias quizás más conocidas, ha sido llevada al cine, ¿no es cierto?, hay películas de esto, etcétera, series también en la televisión, ¿no es verdad?, no hace mucho hubo una serie, ¿no es verdad?, que fue bastante exitosa también, contando la historia de José, pero la tenemos acá en la palabra del Señor, porque la lectura de la palabra de Dios es irreemplazable, porque hay mucho ahí, ¿no es cierto?, que nos habla, la forma en que nos habla, una serie de cosas las cuales nos bendice la palabra del Señor. Por lo tanto, hoy día lo vamos a leer directamente, un trocito de la vida de José, ahí, ¿no es cierto?, en Génesis, capítulo 40. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José,
y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vi 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí de que me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en manos de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Este trocito, ¿no es cierto?, de la vida de José, que nos muestra esta historia, esta interacción, ¿no es cierto?, con estos 2 servidores del Faraón, que de repente se encontraba en la cárcel con él, ¿verdad? Y ya, como decía adelante, ya conocemos bastante la historia de José, que lo vemos, ¿no es cierto? Una vida bastante difícil había tenido José, que había sido, ¿no es cierto?, regalón de su padre, ¿no es verdad? Muy amado de su papá, ¿no es cierto? Le había hecho una túnica de colores, dice el texto, ¿no es verdad? Sin embargo, sus hermanos lo miraban con envidia, y llegó un momento en que lo vieron como un enemigo, trataron de matarlo, finalmente terminan vendiéndolo como esclavo, y de esa manera llegó a Egipto, llegó como un esclavo, pero injustamente, y había sido vulnerado sus derechos, ¿no es cierto? Y aquí en Egipto había estado en una casa, en la casa de Potifar, ¿no es verdad? Usted puede leer la historia, y ahí también se le habían levantado calumnias, ¿no es cierto?, de parte de la esposa, etc. Terminó preso. Aquí estaba José preso, pero fíjese que todo este tiempo, toda esta aflicción, todo este tiempo, ¿no es verdad?, difícil que le tocó a José, él siempre se mantuvo íntegro, su fe se mantuvo íntegra, él nunca renegó contra Dios. Qué maravilloso es lo que Dios hace en los corazones, hermanos amados. Y mire, este José, que supo soportar, ¿no es cierto?, las dificultades, tenía un propósito, el propósito que Dios había puesto en su corazón, el propósito de Dios para con él, ¿no es cierto? José quizás no lo alcanzaba a ver, pero Dios tenía un propósito con José, y ese propósito era librar al pueblo de Israel, ¿no es verdad?, de la hambruna que venía, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel pudiera estar al alero, finalmente el alero de Egipto, ¿no es cierto?, y ahí también pudiera crecer, desarrollarse, ¿no es verdad?, constituirse como un pueblo, como una nación. Es lo que Dios quería hacer, librar, salvar a su pueblo de la muerte, es lo que Dios quería hacer. Y en ese sentido, José, como un salvador de su pueblo, ¿no es cierto?, nos habla también, es un símil, ¿no es verdad?, nos habla también de Jesús, de la vida de nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador, ¿no es verdad?, que Él viene a salvarnos de tanta cosa, ¿no es cierto?, de salvarnos en un mundo de pecado, en un mundo en el cual sin Cristo, ¿no es verdad?, no tenemos nada, ¿no es verdad?,
un mundo de muerte, de dolor, mas Jesús nos vino a dar vida y salvación. En la cruz, ¿no es cierto?, pagó nuestros pecados y ahora tenemos vida eterna con Él. ¡Qué maravilloso! Todo lo hizo por nosotros, hermanos amados. Por lo tanto, cuando leemos estas historias, cuando leemos Génesis, ¿no es cierto?, y sobre todo aquí la historia de José, debemos estar pensando también en este maravilloso Salvador, en nuestro Señor, en Jesús de Nazaret, hermanos amados. De hecho, toda la palabra habla de Jesús, ¿no es verdad? Así que esa es la mirada que vamos a dar a este texto. Y fíjense, cuando comienza la lectura, habla de dos hombres que eran de confianza de Faraón, porque era el copero y era el jefe de los panaderos. ¿Y por qué de confianza? Imagínense usted que el Faraón tenía que tener mucho cuidado con lo que comía, con lo que bebía, porque una de las formas, ¿no es cierto?, en que se podía atentar contra su vida era a través del veneno, era a través de un envenenamiento. Entonces, no cualquiera podía ser, ¿no es cierto?, de aquellos sirvientes que tuvieran que ver con la alimentación. Entonces, evidentemente, estos hombres eran hombres de confianza. Mire, esos hombres de confianza del Faraón, además, no solamente de confianza, sino que también que sus servicios eran en esos momentos íntimos del Faraón, en esos momentos, ¿no es cierto?, en que el Faraón quería tener, no sé, pues comer algo rico, ¿no es verdad? Eran momentos en casa, ¿no es cierto? Mire qué tremendo. O sea, nos está hablando aquí de hombres de confianza del Faraón y que además estaban en la intimidad del Faraón. ¿Qué les parece? O sea, cercanos al Faraón. Incluso en ese tiempo el copero también, ¿no es verdad?, solía aconsejar al Faraón. Es decir, eran hombres verdaderamente cercanos. Pero estos hombres cercanos, miren lo que dice, partiendo del verso 40, dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero, ¿qué cosa? Delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Es decir, estos hombres le fallaron. Estos hombres cometieron, ¿no es cierto?, delito ante Faraón. Y por lo tanto fueron enviados a la cárcel de manera obvia, de manera justa, ¿no es cierto? Habían delinquido. Pero también esto nos muestra un poquito, hermanos amados, cómo los de confianza, ¿no es cierto?, pueden, en este caso, atentar contra su Señor. Y es en el fondo la historia nuestra, ¿no es verdad? Como Dios hizo a la humanidad, ¿no es cierto?, como Dios creó al hombre, ¿no es cierto?, ahí en el jardín del Edén, que en completa confianza, ¿no es cierto?, donde Dios conversaba con ellos, donde estaban desnudos, dice la palabra, ¿no es cierto?, Adán y Eva, ¿no es cierto?, y eso de qué nos habla de total confianza, de total transparencia, de eso nos está hablando. O sea, ese es el concepto que hay detrás, en un ambiente, ¿no es cierto?, donde no había nada que esconder, donde Dios hablaba con ellos en un ambiente totalmente relajado, ¿no es verdad?, en un ambiente hermoso, ¿no es cierto?, dentro de los planes de Dios. Son los planes que Dios tiene y que Dios tuvo desde el principio con el hombre, con el ser humano. Tener esa relación de confianza, esa relación de cercanía, esa relación de hablar, de conversar, lo que a través de Jesús nosotros hoy día podemos tener. Pero fíjese, esos hombres de confianza le habían fallado, igual que nosotros, igual que la humanidad, igual que en aquel tiempo, ¿no es cierto?, Adán y Eva le fallaron a Dios. Y por lo tanto fueron destituidos, ¿no es cierto?, sacados, ¿no es verdad?, del jardín. Lo mismo estos hombres se fueron a la cárcel, a un lugar, ¿no es verdad?, a esperar ahí la sentencia, que lo más probable era que era una sentencia de muerte. Y estando en eso, se encontraron con que ahí, en ese lugar donde estaban, ¿no es cierto?, los delincuentes, había uno que era inocente. ¿Qué les parece? ¿Se fija? Es como una historia en que podemos visualizar, ¿no es cierto?, también nuestra propia vida, porque aquí, en medio, hermanos amados, en medio de un mundo lleno de pecado, hubo uno inocente, hubo uno que estaba libre de pecado en medio nuestro y con un propósito maravilloso de salvarnos. Y aquí José, ¿no es verdad?, era quien les iba a servir, el que los iba a atender. ¿Qué les parece? Mire cómo hay ese paralelo que nosotros podemos visualizar. Este maravilloso Jesús, hermanos amados, que sin culpa alguna, sin embargo, vino a este mundo
en un mundo de dolor, en un mundo de aflicción, y no vino, ¿no es cierto?, con lujo, sino que la palabra nos muestra, ¿no es verdad? Él vino y nació en un pesebre. ¿Qué les parece? Con total humildad, ¿no es verdad? Un Dios maravilloso que dejando su gloria atrás, ¿no es cierto?, y se viene, ¿no es verdad?, a un mundo difícil, un mundo en el cual le rechazaron, en un mundo en el cual lo apedrearon, en un mundo en el cual, ¿no es verdad?, querían matarle. A ese mundo vino Jesús por amor a nosotros, hermanos amados, por amor a nosotros que habíamos fallado, por amor a nosotros que no éramos inocentes, que habíamos delinquido. ¿Qué les parece? O sea, se da cuenta como podemos leer esta historia, y no es una historia lejana, sino que es una historia que entre líneas, ¿no es verdad?, nos damos cuenta que es mucho más cercana a nosotros. Y estos hombres tuvieron un sueño, ambos, esa misma noche. Y obviamente este sueño no era cualquier sueño, ¿no es verdad? Muchas veces soñamos, ¿no es cierto?, con el estrés, ¿no es verdad? Tenemos sueños, a veces ni nos acordamos lo que soñamos, ¿no es verdad? Cuando estamos tranquilos, dormimos bien, decimos, uy, ni supe lo que soñé, pero descansé, etc. Pero a veces no, ¿no es verdad? Cuando estamos preocupados, cualquier cosa, ¿no es cierto?, que nos puede afectar, de repente soñamos, tenemos pesadillas, etc., ¿no es verdad? Pero esos son sueños que hablan, hermanos amados, hablan de qué cosa. Hablan de lo que tenemos adentro, hablan sobre lo que estamos pensando, de lo que nos preocupa, lo que hay en nuestro inconsciente, etc. Los psicólogos ven eso, ¿no es cierto? Se preocupan del tema de los sueños, un poco para ver qué es lo que hay adentro, ¿no es cierto?, que nos motiva a tener ese tipo de sueños. Pero estos sueños que tuvieron estos hombres que estaban aquí, eran sueños que venían de Dios. Y José les pregunta, ¿no es cierto?, le dice, ¿por qué están tristes? ¿Se fija? ¿Por qué están tristes? Hermanos amados, hoy día Dios nos pregunta eso mismo, la palabra nos pregunta eso mismo a nosotros. Son preguntas que están aquí y que están para nosotros. ¿Qué te entristece? ¿Qué te amarga? ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa el futuro quizás? ¿Te preocupa lo que estás viviendo ahora? ¿Te preocupa la incertidumbre? ¿Te preocupa la enfermedad? ¿Te preocupan los problemas? ¿Te preocupan la familia quizás, los hijos, el trabajo? ¿Qué es lo que te está preocupando? A lo mejor hay cosas en tu vida que te están amargando. Y Jesús, Jesús maravilloso, ¿no es cierto?, nos dice, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Bueno, aquí José les dice, ¿por qué hoy día tienen esa cara? Mire, qué tremendo, se ve en el rostro, ¿no es verdad? La preocupación se ve en el rostro. Y a veces nosotros, ¿no es cierto?, tratamos de tener un rostro, ¿no es cierto?, que aparente, ¿no es verdad?, que estamos bien, pero muchas veces no es así. Y finalmente el rostro nos acusa, pues nos acusa. Ahora con este tema de la mascarilla, ¿no es cierto?, se ve menos el rostro, pero igual es posible ver esos ojos, ¿no es cierto?, a través de los ojos, ver muchas veces preocupación, ¿no es verdad? En un mundo tan difícil, ¿no es cierto?, ya lo hemos vivido, ¿no es cierto?, está el tema de la pandemia, pero junto con la pandemia también ahora, ¿no es cierto?, el tema de Ucrania, ¿no es cierto?, el tema de la guerra, amenazas, ¿no es cierto?, rumores de guerra, ¿no es verdad? Ahí hay guerra, pero el rumor más grande, ¿no es cierto?, que hay una guerra mundial o cosas de esa naturaleza, preocupaciones, ¿no es cierto?, ¿para qué decir la economía? Una serie de cosas, los fondos de pensión, hay mucho quizás por lo cual preocuparse. Sin embargo, mire la pregunta de José, ¿por qué tienen esa cara? ¿Por qué tienen ese semblante? ¿Por qué no está bien el semblante de ustedes? Y es la pregunta que también podemos tomar nosotros, ¿cómo está nuestro semblante? Bueno, y acá ellos le cuentan, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tuvimos un sueño, le dice, y no tenemos quien nos interprete. Y la respuesta de José es bien especial porque le dice, bueno, ¿acaso los sueños no son de la revelación? Le dice, la interpretación, ¿acaso no es de Dios? Y miren, entonces, en consecuencia de eso, en consecuencia que la interpretación es de Dios, cuéntenmelo. Es decir, fíjese la convicción de José. Si la interpretación es de Dios, entonces cuéntenmela. ¿Eso qué significa? Que José se sentía completamente respaldado de Dios, completamente en comunión con Dios. José estaba completamente en las manos del Señor. Por lo tanto, él le dice de esa manera. Su respuesta fue simple, su respuesta fue
auténtica, ¿no es cierto? Su respuesta fue directa. Bueno, si las interpretaciones son de Dios, díganmela. ¿Se da cuenta? Totalmente confiado, totalmente tranquilo, totalmente seguro de quién era Él. Hermanos amados, mire, muchas veces, ¿no es verdad?, en medio de tanta vorágine, ¿no es cierto?, de tantas circunstancias de vida, yo le quiero decir, si Dios está con nosotros, debemos tener esa paz y esa tranquilidad, esa seguridad, esa confirmación tremenda que viene de adentro y que le hace a José decir, entonces, díganme, ¿por qué no estaba solo? Estando aún en la cárcel, no se sentía solo. Hermanos amados, tú y yo, aún en circunstancias de vida, ¿no es verdad?, que tengamos, yo te quiero decir que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Por lo tanto, podemos confiar completamente en Él. Por lo tanto, podemos esperar lo que venga sabiendo que Dios va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar, Él nos va a respaldar. No sabía que habían soñado, no importa, díganme el sueño. Porque sabía que ese Dios maravilloso que estaba con Él, le iba a dar la interpretación. Qué hermoso, hermanos amados. Esa es la relación que Dios quiere. Mire, y vienen, ¿no es cierto?, y le cuentan el sueño. Le cuentan, ¿no es verdad? Primeramente el copero, ¿no es cierto?, esa interpretación, ¿no es cierto?, un sueño que en el fondo era para libertad. El sueño del copero. Y el copero comienza a contarle el sueño. Y el sueño, fíjese que en el sueño aparecen cosas. Fíjese cómo es el sueño del copero. El sueño del copero contiene una vid. Mire qué hermoso. Contiene una vid. Habla de un proceso de maduración. Habla de tres sarmientos. Habla de tres ramas, ¿no es cierto? Mire, ahí están. Tiene frutos que terminan madurando, ¿no es verdad?, en la uva. Y tiene también una copa. Mire todos los elementos que hay en ese sueño. Bueno, este era el sueño, hermanos amados, de libertad. Y todas esas cosas que están ahí son símbolos que nos hablan a nosotros, hermanos amados. La vid, ¿qué dijo Jesús sobre la vid? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Qué les parece? Yo soy la vid verdadera. Qué hermoso, hermanos amados. En este sueño estaba también la vid. Mire, y esas ramas, ¿no es verdad?, que José le dice que son 3 días, ¿no es cierto? Pero también ese 3, ¿no es verdad?, que habla de ese tiempo que Jesús, ¿no es verdad?, estuvo en el sepulcro, ¿no es verdad? Pero ¿para qué? Para finalmente resucitar, hermanos amados, ser resucitado de parte de Dios. Mire, aquí nos habla también de frutos. Mire, de frutos. Jesús mismo dijo eso. Si el grano no cae y muere, no da fruto. Es necesario que el grano caiga y muera, ¿no es cierto? Y ahí dar mucho fruto. ¿Qué les parece? De eso también nos está hablando. Nos está hablando de esta manera simbólica, pero nos está hablando con todos los elementos que están presentes en el Evangelio de nuestro Señor, que deben estar presentes en tu vida y en la mía. Este es el sueño de libertad. Este es el sueño mostrando todos los elementos presentes en un camino de liberación, de ser rescatado de la cárcel. ¿Qué les parece? Es un sueño de restauración. ¿Cómo Dios restaura? Aquí están los elementos, hermanos amados. Dios está mostrando a través de ese sueño todos estos elementos. Y estos elementos hablan de Jesús. Todos estos elementos están hablando de Él. La vid, ¿qué les parece? La copa. Jesús cuando toma la copa, ¿no es cierto?, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Mire, esto también simbólicamente está acá. Este es el camino de vida, es el camino de libertad. Y todos estos elementos están hablando de Jesús. ¿Qué les parece? Qué maravilloso es este sueño, el sueño de libertad. Pero fíjese que el sueño de libertad, hay una tremenda diferencia con el sueño del panadero. Mire, el sueño del panadero yo le puse aquí que era el sueño de muerte. ¿Qué pasa con el sueño del panadero? Este sueño, ¿no es cierto?, el panadero le dice, ¿no verdad? Si usted lee el texto nuevamente, se da cuenta que el panadero dice, yo soñé que sobre mí habían 3 canastillos blancos, ¿no verdad?, con panes, ¿no es cierto?, y el que estaba en la parte superior tenía manjares, tenía manjares de pastelería para el faraón, pero se lo comían las aves.
Mire, el sueño de muerte, el sueño del panadero, es un sueño centrado en sí mismo. Es un sueño donde no hay, ¿no es cierto?, no están estos elementos, ¿no es verdad?, que están en el sueño que había tenido el copero. No está la vid, no está presente la vid. Un sueño en el cual no está presente la vid. Está presente él mismo, la misma persona, el mismo panadero se ve a sí mismo y se ve, ¿no es cierto?, sobre su cabeza estos canastillos, ¿no es cierto?, donde estaban esos deleites que se lo comen las aves. Mire, y aquí hay preguntas que tenemos que hacernos. Preguntas hacia ¿qué hay en nuestra cabeza? ¿Qué hay en nuestra cabeza? Mire, ninguno de los elementos de vida que están en el sueño del copero están presentes en el sueño del panadero, sino que son placeres, ¿no es cierto?, manjares, pero que no llevan a nada bueno, sino que simplemente se pierden porque se lo comen las aves. Bueno, ya sabemos el resultado de estos sueños, ¿no es cierto? Alguien podría decir, pero ¿cómo? José dándole confianza, ¿no es cierto? Ya cuéntenme. Y la verdad es que un sueño era para libertad y el otro era de muerte. Entonces habría que mirarlo desde el punto de vista del panadero, ¿no es cierto? Pobrecito el panadero que recibe esta noticia, ¿no es cierto?, que recibe esta interpretación. A lo mejor el panadero se anima a contarle a José porque había escuchado, ¿no es cierto?, y lo dice el texto, ¿no es cierto?, había escuchado que la interpretación fue para bien para el copero, entonces él se atreve y cuenta, ¿no es cierto?, también su sueño. Pero hermanos amados, la verdad es que la palabra de Dios es mucho más profunda de lo que nosotros podemos leer, ¿no es cierto?, en forma literal. Todo esto nos habla del plan de Dios. Mire, esta historia de estos hombres aquí, ¿no es cierto?, no se están hablando de qué manera Dios quiere actuar en nosotros, hermanos amados. Ambos estaban ahí, ¿no es cierto?, porque había delinquido, ambos eran delincuentes. Y esos delincuentes, mire, José se acerca a ellos, José, ¿no es cierto?, los atiende. Es la historia nuestra. Nosotros, hermanos amados, que cargados, ¿no es cierto?, con pecado, ¿no es verdad?, una vida de pecado, pero Jesús se acerca a nosotros, nuestro Señor se acerca a nosotros, hermanos amados, y se presenta de esta misma manera, totalmente respaldado por su Padre, ¿no es verdad? Jesús, Dios hecho carne, ¿no es cierto?, se acerca a nosotros, hermanos amados, aunque éramos culpables, pero Él nos empieza a dar esa confianza, empieza a hablar con nosotros de distintas maneras. Esto mismo que está hoy día compartiendo con ustedes, ¿no es verdad?, la palabra del Señor, de tal forma que podamos abrir el corazón, de tal forma que podamos confiar en Él. ¿Y qué nos muestra? Mire, nos muestra dos sueños. Pero esos dos sueños en el fondo nos están hablando a nosotros de dos formas, de dos caminos. En uno de ellos están todos los símbolos, muchos símbolos que nos están hablando de Jesucristo. Ese sueño de libertad, ¿no es verdad? Ese sueño donde está la vid, ese sueño hermoso donde hay un proceso de maduración. Mire, todos esos elementos que están en la vida cristiana están acá. Sin Jesús es imposible obtener la vida, obtener la salvación, sin Jesús. Mientras que el otro sueño centrado en sí mismo, el panadero centrado en sí mismo, ¿no es verdad?, es imposible, sin la presencia de la vid, sin Jesús. Mire cómo Dios nos habla en este texto, hermanos amados, a nosotros. Entonces aquí nosotros tenemos que ahora empezar a preguntarnos, ¿cómo estoy yo acá? ¿Qué elementos están en mi vida? ¿Están los elementos del sueño de libertad? ¿O están los elementos del sueño de la muerte? ¿He vivido una vida egoísta, pensando solamente en mí? Centrado solamente en mí, en los disfrutes humanos, ¿no es cierto?, en mis propios deleites, está lleno de estos pastelillos, ¿no es verdad?, que finalmente terminan comiéndose las aves. O estoy en mi vida, ¿no es verdad?, con esa vid, como lo expresa, delante de mí. Dice, había una vid delante de mí. ¿Está la vid delante de ti? La vid es Jesús, ¿no es verdad? ¿Está Jesús delante de ti, en tu vida? ¿Está este maravilloso Salvador?
estás madurando en Él, está creciendo, ¿no es cierto? Dice que como que se desarrolla, decía, ¿no, verdad? Como que brota, así decía, como que brota y florece, y hay todo un proceso, ¿se fijan? Florece y da fruto y madura ese fruto. Mire qué maravilloso, ¿estás tú en ese proceso? ¿Estás madurando en el Señor? Este es un llamado a nosotros, a todos nosotros, para que miremos estos sueños y podamos ver que tenemos una tremenda oportunidad. Jesús nos está hablando, Él nos está hablando, Él que es inocente de todo pecado, está hablando con nosotros, ¿no es verdad? Que hombres y mujeres pecadores, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para liberarnos. Alguien puede decir, pero pastor, yo hace rato que conozco al Señor, hace rato que le acepté en mi corazón, pero estos elementos que están acá tienen que ser una realidad en nuestra vida. Sí, pues si cuando aceptamos a Jesús no puede ser solamente de labios. La palabra de Dios dice que si crees en tu corazón, que Dios lo resucitó de los muertos. Mire, y cuando crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, nos está hablando de este proceso de resucitar juntamente con Él, de ser levantado a vida juntamente con Él. Como dice Pablo, ¿no es cierto? Resucitados juntamente con Cristo. A la hora de levantarnos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el símbolo del bautismo. Este Jesús maravilloso que resucita al tercer día, ¿no es cierto? Y con ello nos da vida eterna a todos nosotros, hermanos amados, juntamente con Él. Este Jesús que le dice al Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Este Jesús que le dice al Padre, mira, no solamente pido por mis discípulos, sino que también por todos aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Y ahí estás tú, ahí estoy yo, que en este momento estamos compartiendo esta palabra del Señor, si la creemos o no. Mire qué maravilloso. Entonces, todo esto este sueño de libertad tiene que ser una realidad en nuestra vida. Tenemos que pasar por ese proceso de maduración, hermanos amados. No quedarnos estancados, no terminar en el otro sueño, en el sueño del egoísmo, en el sueño de la indiferencia, en el sueño de mirar a mi hermano lejos. En este tiempo de pandemia ha sido así, ¿no? ¿Verdad? Quizás físicamente, pero han habido muchas oportunidades para estar cerca, aunque sea a través de un medio de este tipo. Hemos tenido muchas oportunidades. Y gracias, Señor, porque nos tocó este tiempo tan lleno de tecnología, ¿no es verdad?, que nos permite esa oportunidad. Mire, esto es una bendición de Dios, que nos permite estar cerca, aunque físicamente no, pero podemos estar cerca. Es lo que Dios quiere, hermanos amados, que estemos unidos. Sin embargo, este sueño de muerte, este sueño cuya interpretación era la muerte, era la horca, es un sueño en el cual el hombre estaba centrado en sí mismo, en sus placeres, en las cosas que le agradaban, y finalmente lo que había en su cabeza no le sirvió para nada. Se desaprovechó, se lo comieron las aves. Ese manjar que era para el faraón, finalmente se lo comieron los pájaros. ¿Qué les parece? Bueno, la sentencia fue esa, ¿no es cierto? La interpretación del sueño fue esa, ¿no es verdad? Y fíjense en esta interpretación, no era algo que José, ¿no es cierto?, haya podido adornar, sino que él fue fiel, fue íntegro José, y le dijo tal cual era. Hoy día la palabra de Dios nos habla de esa misma manera. Te habla a ti, me habla a mí. La palabra de Dios no tiene doble sentido, sino que nos habla claramente a nuestra vida. Dios te está hablando claramente a tu vida. Aquí no hay espacio para los más o menos, no hay espacio para el tibio. Aquí o eres ardiente en tu corazón o eres frío, pero el tibio será vomitado de la boca de Dios. ¿Qué les parece? Hermanos amados, esta palabra nos está hablando de eso. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué elementos están en nuestra vida diaria? En nuestra vida diaria tiene que estar la vid delante de nosotros. Y esa vid es este maravilloso Salvador. Hermanos amados, ese pacto, esa copa, que es el pacto en la sangre de nuestro Señor, es la que tiene que, hermanos amados, darnos vida. Nosotros, en función de nuestro Señor. Mire qué maravilloso. Luego este copero, ¿no es cierto?, el liberado, así lo decía el texto, ¿no es cierto?, el liberado, pero se olvidó de José. José le encarga, ¿no es cierto?, le dice, oye, mira, cuando estés ahí, acuérdate de mí. Sin embargo, el copero se olvidó. Hermanos amados, quizás también nos hemos olvidado. Aquí cada uno tiene que verse. Cada uno que está escuchando esto, la verdad, tiene que ver en qué parte está.
Pero lo grande y lo maravilloso es que Dios nos está hablando a tiempo. Lo grande y lo maravilloso es que esto no es una casualidad. Lo grande y lo maravilloso es que la palabra de Dios está vigente y es pertinente para hoy día, para esta circunstancia en que tú estás. Lo grande y lo maravilloso es que Jesús, al igual que José con estos hombres, Jesús está con nosotros y nos hace esa pregunta: ¿por qué estás triste? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Mire, todo esto, ¿no es verdad? Porque José les servía, ¿no es cierto?, a esos hombres. ¿En qué les puedo ayudar? Tengan confianza, confíen en Dios. Mire, son todas las cosas que José les decía. ¿Acaso la interpretación no es de Dios? Tengan confianza, díganmela, yo los voy a ayudar. Mire qué maravilloso, este Jesús maravilloso ahora con nosotros nos dice estas mismas cosas. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te está amargando? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es la circunstancia que te tiene así? Confía, cuéntale, dímelo. Son las palabras de Jesús, hermanos amados. Y la forma en que nos enseña cuál es el camino. El camino, en resumen, se llama Jesucristo, que son todos los elementos que están acá. Pero el camino de muerte es el egoísmo. Es el estar solo. En este sueño de muerte ese hombre estaba solo. Estaba solo con lo que tenía en su cabeza, con sus deleites, con sus manjares, con lo que habían hecho sus manos. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso es el amor de Dios, hermano, que nos está hablando de esta manera. Es una oportunidad. Dios nos quiere restaurar. Mire, eso es lo que está aquí. Dios restauró finalmente al copero, ¿no es verdad? Restauró al copero, pero ¿por qué no también al panadero? Bueno, pero el tema aquí, hermanos amados, es que nos está hablando a nosotros hoy día, mostrándonos la forma en que Dios nos quiere restaurar. La forma en que Dios te quiere restaurar es a través de Jesús. Él es el que nos puede restaurar. A través de Jesús nosotros podemos ser levantados, ¿no es verdad? Que pecamos, ¿no es cierto? Que no somos dignos, que delinquimos como estos hombres, ¿no es cierto? Aquí al inicio del capítulo, justamente ellos, ¿no es verdad? Y en la cárcel, sin embargo, ¿no es verdad? Jesús de Nazaret en nuestras vidas, aunque sea esa la realidad nuestra, Jesús hoy día nos liberta, nos muestra el camino, nos dice que Él es la vid, que Él es el vino, que Él nos acompaña en este proceso de maduración, pero que tenemos que estar en esa realidad con Él. Hermanos amados, lo que Dios te quiere hacer es bendecirte. Lo que Dios quiere para ti es restaurarte. Lo que Dios quiere para ti es bendición. Pero la decisión es tuya. Y las preguntas, aquí tienen que surgir preguntas. Aquí tienen que surgir cuestionamientos hacia nosotros mismos. Es una oportunidad. La pregunta de Jesús es esa, es la misma de José. ¿Por qué tu cara está así? ¿Por qué tu cara está así como mostrando tristeza? ¿Por qué tu semblante está así? ¿Se dan cuenta? Y la respuesta maravillosa de nuestro Señor es: tengan confianza. Digan, vengan, tengan confianza. Abran su corazón. Porque yo les voy a decir cómo pueden ser restaurados. Y esa ha sido la palabra del día. Como tú y como yo podemos ser restaurados, bendecidos, liberados, puestos de pie. Gracias, Señor, por su amor tan grande, por esta palabra que nos habla a nosotros, que te habla a ti, que me habla a mí. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por la forma en que nos habla. Te damos gracias por esta historia, Señor, maravillosa que está en la Escritura, que hoy día nos llega después de tanto tiempo, pero nos llega, Señor, de manera oportuna a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por la forma en que nos estás hablando, Señor. Queremos, Señor amado, orar por todos aquellos que están escuchando hoy día esto, Señor, que están escuchando hoy día esta palabra, Señor, que viene de ti. Oramos por las vidas de cada uno, Señor, que tú les bendigas. Oramos, Señor, para que tú restaures las vidas. Oramos, Señor, por aquellos que escuchando esto, Señor, pueden responder y darse cuenta que, Señor amado, sin ti nada podemos hacer. Sin ti, Señor, seguimos presos. Sin ti, Señor amado, estamos encarcelados. Mas tú nos quieres dar libertad. Qué maravilloso eres tú, Señor. Bendice la vida de todos aquellos que están escuchando esto. Si hubiera alguien que escucha esto por primera vez, toca su corazón. La palabra de Dios nos dice que si crees en tu corazón
que Dios resucitó a Jesús de los muertos y declaras con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. Hoy es tu oportunidad de decir esta declaración delante del Señor. Yo te puedo ayudar. Repite conmigo esta oración. Jesús, me presento delante de tu presencia y lo primero te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos, Señor. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz. Límpiame, Señor, de todo pecado. Yo creo en ti. Tú eres mi Señor. Y yo sé que Dios te resucitó de los muertos. Dame un lugar contigo en tu reino. Gracias, Jesús, porque ahora soy tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la iglesia, Señor, porque tú la sostienes. Oramos por nuestros hermanos. Oramos, Señor, especialmente por los enfermos. Y te pedimos, Señor, que hagas misericordia en sus vidas. Oramos por las personas que están escuchando esto, Señor, para que esta palabra tuya siga hablándoles a los corazones. Oramos, Señor, para que sigas actuando y haciendo obra en todos y en cada uno de nosotros, Señor. Oramos de esta manera, te damos las gracias a ti, Señor, porque sabemos que siempre estás con nosotros. Te pedimos especialmente, Señor, por aquellos que están afligidos, enfermos, por nuestros vecinos también, Señor, por lo que están viviendo ellos. Oramos por la vida de todos y cada uno de ellos, Señor. Te pedimos para que esta plaga, Señor amado, para que esta enfermedad, esta pandemia se vaya. Oramos, Señor, para que ya se termine esta pandemia. Oramos también, Señor, para que haya paz en el mundo, Señor. Oramos por lo que está pasando en Ucrania, Señor, para que esta guerra también se termine. Te pedimos por el más necesitado, Señor. De esa manera oramos y bendecimos tu nombre, recibimos lo que viene de ti, esa bendición maravillosa del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. De esta manera oramos y bendecimos tu nombre. Lo hacemos con humildad y con fe. Lo hacemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Clamé a ti, Señor. Tu respuesta fue un no y no pude entender. Si tú lo puedes todo y sabes que con eso yo volvería a sonreír. No te puedo comprender, no, y me vuelvo a entristecer. Me confundo al no entender por qué guardas silencio ante mí. Y una vez más no te puedo ir. Yo sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. Siempre soberano, siempre eterno, siempre Dios, pero siempre se me olvida que tú tienes el control. Los minutos son eternos, yo no encuentro solución, mas tus tiempos son perfectos. Yo confío en ti, Señor, y sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti, mi Dios. Háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien. Háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien. Háblame,
importa lo que sentí. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo